Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos aquí con Gabriel Brau y nos va a explicar consejitos de fotografía y compartirá con nosotros algunas también de sus experiencias. Veremos diferentes ejemplos de su trabajo y esperamos que os guste mucho. Antes de darle paso, comentaros que, bueno, ya veo que estáis por aquí. Esperamos que os guste mucho y recordad que al final del directo podéis participar en un concurso para ganar 3 Infinity Packs donde podéis descubrir los diferentes tipos de papeles. Ahora sí, no le robo más tiempo a Gabriel, te doy paso. Gracias, gracias, Iria. ¿Me escuchas, verdad? Supongo. Sí, vale, perfecto. Pues nada, un placer estar aquí. Buenas noches a todo el mundo que esté conectado, que habrá venido a seguir en fin, esta masterclass sobre fotografía digital en blanco y negro. Y pues nada, agradecer a Canson Infinity, a Fila Iberia, que pues bueno, que acerque la fotografía, eh, sobre todo esa parte de la fotografía que parece que ahora con el digital pues ya no se lleva tanto, que es la parte de acabado, de impresión, pero que a mí personalmente me gusta mucho porque es la única manera que tenemos de tener una fotografía a nivel físico, porque si no, al final resulta que todo se nos queda en esta nube infinita que son, pues eso, los discos duros o las nubes o, en fin, cualquier sistema o dispositivo de almacenar imágenes. Es una época en la cual, por desgracia, se almacena mucho y ¿cómo lo diría? Se imprime poco, ¿no? En mi época como fotógrafo de blanco y negro, fotógrafo químico, analógico, se imprimía muchísimo más. Es decir, no era que se imprimiera, sino que se hacían copias. Es decir, el negativo tenía un valor, lógicamente, de obra única, de una parte única, pero luego este negativo al final acababa reproduciéndolo en un trozo de papel, y eso era lo que realmente se valoraba, que era la fotografía. Hoy en día, pues bueno, es cierto que esto ha cambiado y, y de alguna forma, pues la gente almacena más, ¿no? E incluso almacena en el teléfono. Hay muchísima gente que hace fotografía, que guarda los resultados en el teléfono y, bueno, de vez en cuando se los mira, pero muy de vez en cuando, porque en ocasiones aquella foto queda archivada para siempre jamás, ¿no? Eh, yo creo que los verdaderos amateurs de la fotografía, los verdaderos aficionados a la fotografía, aquellas personas que de alguna manera les gusta la fotografía como actividad, al final hay casi una necesidad de poder ver de una forma física la imagen que se ha creado a través de un medio electrónico como es la fotografía digital. Y un poquito en eso estamos, ¿vale? Mm, yo quería empezar mostrándoos algunas bueno, yo supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí me conocéis. Soy Gabriel Brau, soy fotógrafo, eh, no sé si amateur, profesional. Soy una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida a la fotografía, que se la sigue dedicando con pasión y que de alguna manera pues he ido pasando por diferentes etapas hasta llegar a la que actualmente tenemos, que es esa fotografía digital. Me dedico fundamentalmente a la fotografía de documental, a la fotografía de viajes sobre todo,
y ahora mismo, en los últimos años, de una forma muy especial a lo que es la formación, a través de cursos, a través de talleres, de masterclass, como es este caso, en fin, todo lo que pueda ser acercar la fotografía al máximo número de personas posible. Decía que yo quería empezar con, bueno, mostraros un poquito algunas de mis imágenes. Mm, en principio, la idea que propusimos con Canson Infinity a la hora de hacer esta masterclass fue que haríamos una presentación al principio y luego lo que se me ocurrió fue proponer de hacer, o sea, hacer un caso real en el cual yo he preparado dos ejemplos, dos fotografías originales, fotografías digitales originales. Vamos a procesarlas, vamos a pasarlas a blanco y negro y vamos a dejarlas definitivamente como quedarían listas para imprimir. Y a cada una de ellas le vamos a asignar un tipo de papel. He escogido dos tipos de papel que son los que a mí casi más me gustan de toda la gama que tiene Canson. Pensad que actualmente hay una gama de papel, bueno, enorme, es decir, que podría satisfacer cualquier pretensión de cualquier fotógrafo, fotógrafa a nivel, por ejemplo, de exposición o de, en fin, de presentación de obra, etcétera, etcétera. Es decir, la gama es inmensa, ¿vale? Yo me voy a centrar en estos dos y en estas dos imágenes, ¿vale? Que después de esta presentación, pues ya entraré directamente a presentarlas, ¿vale? Eh, Voy a compartir, en principio, ahí está. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y os voy a ir pasando, bueno, como la charla, la masterclass va de blanco y negro, pues evidentemente todas las imágenes pues van a ser en blanco y negro. Otro día ya le tocará al color, ¿de acuerdo? En blanco y negro buscamos generalmente, no es lo mismo a nivel expresivo la fotografía en blanco y negro, la fotografía en color. Yo siempre digo que son dos lenguajes diferentes, son dos formas de explicar la vida, lo que tenemos delante, dos caminos diferentes. En el blanco y negro, veis, por ejemplo, esta fotografía, buscamos mucho las líneas, las formas, la composición en general, las texturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí destacamos, o yo quise destacar la textura de esta anciana. Esto es una aldea en Etiopía y me llamó mucho la atención, ¿no? Pues una persona que tampoco era tan anciana como yo pensaba y en cambio, pues bueno, pues esas manos, esa mano en concreto, ¿vale? eh, Composición, luz, por supuesto. La Perdona, luz. Gabriel, que te interrumpa. Es que no estamos viendo la pantalla. No sé si es que se ha desconectado. Yo he compartido la pantalla. Vamos a ver. Un instante. Mm. Se me ha ido la posibilidad de compartir la pantalla. Ahora. Vale, voy a mirar. ¿La No, no, tienes? no, no, está. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí, sí, correcto. Vale, perfecto. Disculpad que pues, supongo que ha sido un lapsus mío, ¿eh? ¿Vale? Vamos a volver a empezar, ¿vale? Decía que ahora sí lo veis, ¿verdad, Iria? Sí, sí. Vale, muy bien. Pues en el blanco y negro, pues sobre todo
buscamos esas líneas, esas formas, esa composición que nos acerque de alguna forma a, a esa tridimensionalidad. Es muy importante destacar la tridimensionalidad en fotografía digital en blanco y negro, porque en color el color ya actúa de otra manera, ¿no? Frente a nuestras percepciones, pero en blanco y negro, como solo hablamos de luz, pues hay que componer de manera muy efectiva para conseguir, por ejemplo, en esta imagen se ve que hay diferentes planos, ¿verdad? Y eso es pues esa perspectiva que buscamos. Otras veces, bueno, aquí hablaba de la textura, esta es la imagen de la mano, de la textura que os comentaba, y aquí, por ejemplo, buscamos situar todo en el mismo plano. Esta fotografía yo creo que tiene mucho ritmo, si vamos siguiendo a los ojos de estos tres niños, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen. Esto también es la India, una parte de Rajastán, ¿vale? Pero siempre importante, ¿ves? Aquí volvemos a lo de los planos, como aquí, por ejemplo, la luz es muy importante para destacar cada uno de primer plano, segundo plano, tercer plano, las montañas del fondo, el cielo. Todo eso nos ofrece una perspectiva que da la sensación o pretende dar la sensación de volumen, ¿verdad? En nuestras imágenes. Lo mismo que aquí. Importante también lo que comentaba en blanco y negro, las texturas. Por ejemplo, esto que tiene este hombre en el pecho son escarificaciones. Esto es el río Omo en Etiopía, en el sur de Etiopía. Entonces, pues de alguna forma, pues claro, transmitimos mucha información en blanco y negro, cuyo lenguaje, la forma de expresividad de la fotografía en blanco y negro es completamente diferente a la expresividad del color, que por supuesto es mucho más emocional, ¿no? La parte emocional del blanco y negro únicamente es a base de la luz, ¿vale? Esto es Armenia, esto es un monasterio, el monasterio de Noraván, en Armenia. También, fijaros que en todas estas fotografías que os voy pasando está, a pesar de que tienen contraste, de que tienen una buena gama tonal, esto, de alguna forma, esta lucha entre contraste y gama tonal es la lucha que actualmente más debemos de cuidar en nuestra fotografía en blanco y negro. Lo ideal sería máximo contraste, máxima gama tonal, pero esto no es posible. Es decir, cuando sube uno, baja el otro, ¿no? Sin embargo, actualmente, si cuidamos muy bien la toma y procesamos correctamente, trabajando en el formato original, en formato RAW que se llama, pues hay muchas posibilidades de tener un muy buen equilibrio. ¿eh? Veis aquí, por ejemplo, también, esto es una foto de calle en Turquía, es una lonja de pescado, ¿vale? Entonces es relativamente fácil poder llegar a ese punto de equilibrio entre contraste y gama tonal. Llamamos contraste, supongo lo sabéis, a la diferencia entre luces y sombras, y gama tonal, pues a toda la cantidad de grises, de luces que pueden aparecer en esta fotografía. Aquí, si empezamos a contar los grises que hay un montón, hay muchos. Y tenemos blanco y tenemos negro, ¿verdad? Esto también es en Turquía, una parte muy próxima a Siria, y pues también es una foto externa en un momento de luz pues no tan fácil. Fijaros en las sombras. Esto es una escena que originalmente tenía bastante contraste, pero de alguna manera hemos podido mantener el contraste a la par que pues ganar gama tonal. Fijaros en la gama tonal, en las texturas que tenemos
aquí, por ejemplo. ¿Eh? ¿Vale? Una fotografía de los Gats de Benarés, también hecha a pleno día, con luz natural. Por supuesto, jugamos con la profundidad de campo para que nos permita esta, ¿cómo diríamos? Esta profundidad de la imagen, lo que hablábamos de esta tercera dimensión, buscar el momento decisivo, el momento preciso. Sabéis que Cartier-Bresson hablaba del momento decisivo. Yo creo que se puede ir un poquito más allá todavía, que es el momento preciso, donde en este momento coinciden toda una serie de cosas, de elementos, de factores, que es el único momento en el cual la fotografía es válida. Seguramente un segundo después esta niña me hubiera cambiado la mirada, y la fotografía ya no tenía razón de ser. ¿Vale? Otro retrato de ambiente de Etiopía. Eh, bueno, fijaros también la gama, el contraste que se obtiene, que se puede obtener. Ahora, lo importante va a ser llevar esto al papel, es decir, todo esto que por pantalla se ve perfectamente, pues llevarlo al papel y imprimirlo para que con la suficiente calidad para que el papel reciba este contraste y pueda reproducir todos estos tonos, ¿vale? Eh, Jerusalén, Muro de las Lamentaciones. Yo creo que aquí, por ejemplo, vale la pena destacar que valdría la pena que vierais, supongo que se puede apreciar la textura de este sombrero, la textura del pelo, la textura de este traje, donde casi casi se pueden apreciar los cuadraditos, ¿verdad? Entonces, todo esto es un compendio de cosas que hay que trabajar en fotografía digital, sobre todo si es en blanco y negro. Hay que cuidar muy bien la toma. Yo cada vez recomiendo más que lo veréis en la segunda parte de la charla, que prácticamente yo utilizo Photoshop muy poco, cada vez menos, porque realmente me baso mucho en la toma original. Creo que en estos momentos tenemos unas cámaras que son excelentes, son maravillosas, que con unos sensores que permiten recoger muchísima información, y que si en el proceso de toma y posteriormente en el proceso de revelado del formato RAW, de alguna forma actuamos correctamente, podremos tener, sin duda, pues imágenes de este tipo. Es decir, esto yo creo que es un blanco y negro purísimo, ¿verdad? Blanco puro, negro con detalle y la gama de grises, ¿vale? Otra imagen con menos contraste. Yo soy muy partidario de aprovechar la luz que tengo en el momento en que tomo la fotografía. No me gusta falsear las luces, tampoco me gusta falsear la realidad, y por lo tanto aquí tenía una situación de luz baja. Esto era primerísima hora de la mañana, luz muy baja, y evidentemente esto es lo que hace que, bueno, el contraste aquí, por ejemplo, se queda muy disminuido, ¿vale? Pero, por otro lado, aportamos una información a modo de gama de grises que nos es muy útil para describir esta escena, en el momento en que yo estaba allí. Todo lo contrario, fijaros, una imagen de atardecer. Esto es Burkina Faso, en el África subsahariana. Esto es un contraluz brutal. Yo estaba situado aquí en la barca
y era un poco la imagen que buscaba. Esto es la portada de el primero de mis libros, de Luces de África, y esa era un poco la imagen que yo andaba buscando. Fijaros que aquí el contraste es muy bestia, ya repito, era última hora, pero en ese contraluz yo aprovecho al máximo la poca luz que me quedaba para, de alguna forma, pues eso, repito, una vez más aumentar o describir esa gama de tonos que tenía en el cielo, que si fuera en color podéis imaginarlos como, en fin, naranjas, violetas, en fin, toda la gama de una puesta de sol, ¿vale? Otra imagen que yo creo que es equilibrada, una vez más, el tema de la composición fundamental. Componemos para dar, para ofrecer esa perspectiva que es la que nos introduce en la tercera dimensión. Pensad que todas las fotografías son completamente planas, es decir, no tienen altura y anchura, pero no tienen profundidad, tanto si las vemos en la pantalla del ordenador como si las vemos en una copia hecha en papel, ¿verdad? Es plano. Por tanto, esa sensación de tridimensionalidad, pues hay que hacerla a partir de la composición en ese juego óptico, pues, o este juego visual, a partir de líneas, a partir de volúmenes, a partir de formas, etcétera, etcétera. ¿Vale? No, no sé si, no recuerdo si lo ha comentado Iria cuando ha hecho la presentación, pero todas las preguntas que queráis hacer las podéis ir formulando a través del chat y cualquier pregunta, sea de índole técnico o sea de cualquier otro tipo que tenga que ver con lo que nos ocupa hoy, con la charla que nos ocupa hoy, ¿vale? Podéis formularla en el chat, que creo que está habilitado, y al final guardaremos un espacio de tiempo para poder responder ampliamente, incluso, pues, si hiciera falta, pues iniciar un coloquio para compartir cualquier cosa que os pueda ayudar, os pueda servir de ayuda, ¿eh? ¿De acuerdo? Veis, por ejemplo, aquí, una vez más, ¿eh? Esa construcción de las fotografías. Siempre yo en estas fotografías documentales que hago a partir de mis viajes, me gusta mucho el poner al ser humano en contexto, ¿no? Es decir, sí que en algunos casos puedo centrarme más en el ser humano, en un retrato más cercano, más de primer plano, de plano medio, pero si os habéis fijado, en todas las imágenes, cuando hay retrato, prácticamente hay la persona, el ser humano, en un contexto, ¿no? Me interesa mucho el tema de decir cómo, dónde vive o actúa o trabaja o se mueve el ser humano o los seres humanos a los cuales yo les hago la fotografía. ¿Eh? No, no, es decir, no es tanto el ser humano como persona, en algunos casos sí, ¿vale? Para reflejar, porque puede ser que haya una personalidad especial, debido a lo que sea, al lugar, al momento o a quién es o a qué representa la persona, pero me gusta mucho este tipo de fotografía que es contextualizar las personas que saben. Eh, Trabajo mucho la mirada, lo habéis visto. La mirada, creo que en esa mirada que en la mayoría de fotos que lleváis vistas, eh, mm, busco una comunicación, porque es lo único que puede unir al espectador con la persona o las personas fotografiadas, ¿no? Entonces yo simplemente es como intentar hacer de intermediario, ¿no? ¿Vale? Yo me encuentro con esa persona, como creo profundamente que la fotografía no es más que una forma de lenguaje, una forma de
expresión del ser humano, pues entonces lo que busco es esto, es decir, explicar cosas, explicar historias en algunos casos sobre algunas personas que serán vistas, bueno, pues a miles de kilómetros o al cabo de mucho tiempo. Pero da igual, la historia, la mirada, el contacto sigue existiendo a través de la fotografía. ¿Eh? ¿Vale? En otros casos, como es este, por ejemplo, esto es el país Dogón en Mali, eh, pues bueno, simplemente busco una situación. País Dogón es un lugar donde falta mucha agua. Bueno, y simplemente pues intento explicar una situación como esta, que es pues un trabajo que se hizo aquí en esta zona. Esta aldea de aquí es ay, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, ya me vendrá. Se hicieron una serie de pozos precisamente porque es una zona muy agrícola y que pudieran conectar, digamos que a fuentes de agua subterráneas, ¿vale? Para que pudieran, de alguna forma, pues esto, servir para la agricultura, ¿no? Que les era muy necesario. Bueno. Otra imagen de Burkina Faso, recolección de algodón. Bueno, una imagen un poco curiosa en el sentido de que cuando es la época de recolección de algodón, esto suele ser muy habitual ver a familias enteras que se dedican a esos trabajos del campo, ¿no? Y cuando digo familias enteras, pues incluyo también niños y niñas de corta edad, que participan también en las tareas mm, de la recolección. Retrato curioso de una de las zonas más salvajes de Etiopía. Veis aquí, en este caso, yo sí recorto mucho más el plano, porque aquí sí que me interesa más hablar no de esta niña, de esta joven, no de ella, pero sí de todos los elementos que están alrededor de ella. La pluma que lleva clavada en el labio, los collares, el atrecho que se ha hecho en el pelo, la lanza, que para ella sigue siendo una herramienta habitual, ¿eh? Y, bueno, de alguna forma, pues hablo, me acerco más a ella porque quiero hablar más de ella que no de situarla en un entorno. De hecho, aquí el entorno es el que veis. Esto es Sahel y por tanto aquí pues apenas hay nada, ¿vale? Desierto del Sáhara, mujer tuareg, anciana tuareg, y los tuareg son unas personas que eh, son muy retraídas, es complicado fotografiarlas en su propio ambiente y eso es un poco lo que quise enseñar en esta fotografía. Recuerdo cuando la hice, es una fotografía antigua, pero recuerdo que mm, casi que le dije o le pedí a la mujer que se tapara, porque eso un poco reflejaba lo que la inmensidad, ¿no? Este vacío total que es el en pleno desierto del Sáhara, ¿vale? Y lo que es la mujer tuareg que prácticamente está invisible y muestra muy poco de ella, ¿eh? Pues una mano que trabaja y una cara que es su identidad, pero muy poquito. Eh, Todas las fotografías al final tienen un sentido, por lo menos para el fotógrafo que las hace. No, no hacemos fotografías al tuntún o de manera inocente. Las fotografías, cuando las hace un fotógrafo, generalmente tienen un sentido, tienen un porqué, tienen una explicación. Otra cosa es que la persona que recibe como espectador esta imagen pueda conectar con este
con este resultado que a través del lenguaje pretende el fotógrafo, la fotógrafa. Una escuela, un momento en el tiempo, porque esta carita un momento después ya no la tuve. ¿Eh? Esta es de aquellas imágenes que se piensan antes de hacer, se te ocurren antes de hacer, porque yo realmente estaba haciendo fotos dentro. Y en el momento de salir, que ya me había despedido, fue cuando al mirar atrás vi esta escena y se me ocurrió, pues ellos ya estaban en la clase normal, ya había pasado el momento de diversión, de ver a un extranjero, tal, y en ese momento pues yo quise hacer un instante, ¿no? Lo que decíamos, el instante preciso, ¿vale? Un momento muy tierno. Eh, También hay momentos para la ternura, para el cariño. Ese es un bebé prácticamente recién nacido. ¿Eh? ¿Veis? Otro retrato de primer plano en este caso, pero que a pesar de ello yo intento contextualizar. ¿Eh? Estos son ah, Dogón, este es un anciano Dogón, están dentro, ¿veis? Estas vigas de madera están dentro de lo que se conoce como la Toguná, que es la casa de la palabra, que es donde ellos normalmente discuten sus problemas. ¿Eh? Es un espacio muy bajo de altura y quise expresarlo en forma de que salieran estas dos personas. Él no está aislado, está dentro de un recinto, de una casa, pero está con más personas. ¿Eh? Bueno, un guerrero surma, ¿eh? También en su modo de vida real, con sus Kalashnikov, tienen que pelear mucho por el territorio, por sus ganados, en fin, por su vida. Y bueno, cuando yo encontré a un grupo de ellos, era aquí en el río Kibis, en el sur de Etiopía, y bueno, pues accedieron a dejarme hacerles unas fotografías y pues bueno, pues esa es una de... eh, Fijaros que es muy difícil que un guerrero surma te mire a la cara, fijaros la mirada y además está bien, es decir, está en su mundo, en sus pensamientos, ¿vale? Más mujeres tuareg en el desierto del Sáhara, cerca de Timbuktu, dos ancianas en el Rajastán también, es decir, esta es su casa, esta puerta es la que da entrada a su casa. A nivel técnico, fijaros en las texturas que tenemos aquí, ¿vale? A nivel conceptual, pues bueno, era un poco explicar una generación y otra generación, ¿no? Pero ambas, fijaros que van descalzas, una, la otra no, ¿vale? En fin, una fotografía, yo diría que para intentar eso, explicar un momento de plegaria en el río Ganges, en Allahabad, retrato de un niño en una escuela en Delhi. Esto, esta persona vive aquí, es decir, en este agujero, y esto era, creo que es en una aldea que se llama Gabar, o Gawar, no sé cómo lo pronuncian, que está en Rajasthan. Bueno, era un poco porque cuando me lo encontré me sorprendió, ¿no? De que es lo único que tiene seguramente es lo que está en este cesto, con sus especie de babuchas, su paquete de tabaco, algo de ropa y él pues vive aquí
permanentemente. Un retrato de una chica que se va a desposar al día siguiente, se va a casar al día siguiente. Me llamó mucho la atención, pues por eso es un primer plano. Aquí, lo que os comentaba, me llamó mucho la atención todos los elementos que lleva encima. Esto es un collar de plata, pesa un montón y pues todo lo que. Fijaros también lo que decíamos, en el blanco y negro, por ejemplo, esas texturas de la cara. Fijaros que se ve hasta el sudor, ¿no? Esto yo creo que en este caso, pues a nivel técnico interesa, porque es información que estamos dando. Es casi como si, yo creo que la pretensión es que tengáis a esta chica delante. Casi, casi podríais estar a un palmo de ella, ¿verdad? Entonces esto yo creo que es interesante también. Eh, un niño en la calle, en, bueno, un niño con sus dos amigos, uno está aquí, otro está aquí y el otro es el perro, ¿vale? Estos niños viven en la calle. Esto es el barrio de Charlie Chowk en Old Delhi. Ya hay infinidad en fin, sabéis lo de las castas en la India, tampoco hace falta explicarlo, ¿vale? La misma escuela que hemos visto antes, pero ya dentro y viendo un poco, pues bueno, también lo que decimos, ¿no? La composición, aquí un plano holandés, plano inclinado, pero que de alguna forma nos ayuda mucho en esta, ¿verdad? En este diálogo, que hacemos con la fotografía. Otro retrato, una anciana en la puerta de su casa, un diálogo estos son musulmanes en la mezquita de Delhi, en la gran mezquita de Delhi, ¿vale? Pues bueno, momentos y tal, pero volvemos a lo mismo, es decir, intentamos enmarcar, intentamos buscar esa textura, esas formas, reproducirlas lo mejor que podamos, ¿eh? ¿Vale? Bien, y yo diría, y ya está, estamos al principio, ¿vale? Bien, recuerdo lo de las preguntas al final, ¿eh? Y vamos a ir a esta segunda parte en la cual yo he escogido dos imágenes. eh, Creo que para la gente que conoce un poco mi trabajo, las dos son imágenes conocidas, no están elegidas al azar, están elegidas porque creo que las dos serán reconocibles, ¿vale? Una es esta, es una imagen de África, eh, está publicada en algunos libros, y luego es esta imagen, de acuerdo, en fin, de un paisaje del Parque Natural del Montseny, que es una zona muy próxima donde yo vivo, y lo que vamos a hacer va a ser, fijaros de entrada en el cambio de contraste y de gama entre una y la otra. Esto que veis es el RAW original, en este caso pasado a DMG, ¿vale? Pero es el RAW original. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser procesarlas, abrirlas en Adobe procesarlas en Adobe Camera Raw, ¿vale? Ya sabéis que el tema del procesado entre Adobe Camera Raw y Lightroom, pues prácticamente a nivel de procesado es el mismo, según nos dice Adobe, ¿eh? Por tanto, las herramientas que yo utilice en Adobe Camera Raw son las mismas que si alguien utiliza Lightroom puede utilizar exactamente las mismas, ¿vale? Vamos a procesar, vamos a terminar la fotografía y luego veremos cada una de ellas, en qué tipo de papel. Yo he elegido dos papeles, he elegido un
No vamos a ver cómo se imprime, lógicamente, porque no hay tiempo para ello, ¿no? Pero sí a dar información sobre el tipo de papel y el por qué se elige este papel. Yo he elegido dos tipos de papeles, un papel varita, es decir, un papel que tiene una superficie, un acabado muy parecido a lo que era el papel varitado en fotografía química, y luego esto será para esta fotografía, ¿vale? Y que nos recordará, supongo, nos puede recordar mucho en fin, el tipo de constitución, de características que tiene este papel, nos recordará mucho a lo que era el papel de laboratorio. Y luego he elegido un papel mate, un papel artístico, un papel de bellas artes, para este tipo de fotografía, mucho más intimista, mucho más artística, si queréis, ¿vale? Por ponerle una definición, y sería la que yo utilizaría para imprimir esta imagen. Vamos con la primera, vamos con esta imagen, ¿de acuerdo? Directamente con doble clic voy a abrir en Adobe Camera Raw, ¿vale? Es esto. Vamos a comprobar que se trata de la imagen inicial, ¿vale? De la original. Yo siempre para comprobarlo pulso aquí, ¿veis? Y cuando tengo esta opción de valores por defecto desactivada, esto quiere decir que no se ha tocado nada de la imagen, es decir, que está en tal como la cámara la capturó en RAW. Aquí, evidentemente, la toma es buena en RAW, es perfecta. Fijaros que no quemamos ningún punto de las altas luces. Tenemos un poquito de pérdida de detalle en los negros, pero lo vamos a recuperar sin problema, ¿vale? El gran problema que tenemos es el contraste entre la zona del cielo, muy luminosa, y la zona del suelo, ¿vale? Tenemos manera de poder arreglar esto. Lo primero, vamos a intentar reajustar con iluminaciones los puntos más altos, ¿veis? Aquí ya hemos recuperado una parte de este cielo. Vamos a intentar abrir las sombras todo lo que podamos, dar toda la información que podamos en esta zona de la cara de este niño que prácticamente está a oscuras. Ahí está, ¿veis cómo se va aclarando? ¿Vale? Eh, Vamos a bajar un poquito el contraste. Vamos a intentar, ¿veis en el histograma, esta zona del centro que apenas tiene información? Vamos a intentar, rebajando el contraste, ¿veis? Que gane esa información, ¿ves? Ahora, hemos conseguido más información en las zonas principales de la imagen y hemos conseguido ya un poquito más, es decir, este agujero ya no es tan, fijaros, ¿veis? Aquí es mucho más fuerte, y a medida que nosotros vamos disminuyendo el contraste, ¿veis? Vamos acercando esto. Me he olvidado de deciros que a la hora de procesar da igual, no hay distinción entre procesar en color y luego convertir en blanco y negro, o convertir primero en blanco y negro y procesar después. Al trabajar en RAW se hace lo que se denomina un proceso, una edición paramétrica basada en parámetros y no en píxel, como en el caso del JPG, y por tanto da igual porque yo voy a poder ir hacia adelante o hacia atrás como quiera y cuando quiera. Por tanto, si yo decido, por ejemplo, ahora convertir, pues no hay ningún problema. Tengo una
forma de convertir muy buena, que es este blanco y negro, ¿veis? Desde el propio Adobe Camera Raw, simplemente, ¿vale? Y ahora puedo reajustar la imagen. Es decir, si quiero trabajar un poco más el cielo, por ejemplo, pues bastaría con hacer una selección del cielo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nada, darle un poquito menos de exposición al cielo, ¿lo veis? ¿Eh? ¿Vale? Fijaros que ya no tenemos aquel hueco que teníamos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mm, Podemos abrir un poquito más estas sombras, era un poquito mejor, más detalle en estas zonas oscuras, en estos niños que están jugando, ¿de acuerdo? Y a partir de este punto yo ya me iría al contraste, es decir, eh, la idea un poquito al contraste para ganar contraste y gama. ¿Eh? Fijaros que ahora tenemos, si miramos el histograma, una información muy centrada en los tonos medios. ¿Lo veis? En las puntas apenas hay información. Quiere decir que aquí no hay contraste. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a aplicar una herramienta que lo que me va a dar es contraste precisamente en los tonos medios. Esa es la herramienta claridad. A partir de aquí yo empiezo a aumentar el valor de claridad y esto empieza a coger. ¿Lo veis como he alargado esto? Lo puedo acabar de alargar un poquito. Fijaros cómo está quedando el cielo, ¿vale? Y ahora tengo dos opciones. O sea, o continúo por aquí, es decir, me vuelvo al contraste y empiezo a aumentar, ¿vale? Otra solución, a mí personalmente me gusta mucho, que es coger esta imagen ya tal como la tengo, abrirla en, en Photoshop, es decir, lanzar esta imagen tal como la tengo en Photoshop y hacer un acabado para acabar de regular el contraste y la gama, por ejemplo, mediante una capa o dos como mucho de curvas. ¿Vale? Si queréis, para más seguridad, lo que podéis hacer es abrir esta imagen no como imagen, sino como objeto inteligente, con lo cual vais a poder volver a Camera Raw por si tenéis que hacer alguna modificación, ¿vale? Porque esa es la ventaja de lo que os decía de la edición paramétrica, que yo puedo ir y volver y hacer y deshacer tantas veces como quiera, siempre que trabaje en RAW, por supuesto, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer va a ser abrir, pero no abrir, sino ir a Photoshop mediante objetos inteligentes, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer de varias maneras. La más fácil es pulsar la tecla mayúscula del ordenador y veréis que abrir se convierte en objeto. Perdón. ¿Veis? Abrir objeto. ¿De acuerdo? Si abriera ahora, se formaría en Photoshop una capa de píxel. ¿De acuerdo? Todavía tendría alguna posibilidad de volver a Camera Raw, pero mejor hacerlo desde aquí. Ahora lo que yo voy a tener, abrir objeto, ¿ves? Ahora lanzaré, aquí está. Esto es ya en Photoshop, ¿veis? ¿De acuerdo? La nueva versión que ha aparecido hoy, precisamente, ¿vale? Y fijaros que esto ya no es una capa de fondo, sino que es una capa inteligente, ¿vale? Ahora yo aquí lo voy a poner a tamaño de pantalla. Simplemente lo que voy a hacer es añadir una capa de ajuste de curvas y intentar mejorar el contraste, por ejemplo, mediante un contraste medio. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, aunque veáis esta parte muy oscura, no os preocupéis,
no os preocupéis. Yo puedo regular esta capa, por ejemplo, mediante la opacidad. Si veo que es demasiado fuerte, yo rebajo un poco la opacidad. Por ejemplo, aquí. Y como estoy con un objeto inteligente, haciendo doble clic en el objeto inteligente, lo que hago es volver a Camera Raw y lo que voy a hacer en Camera Raw va a ser levantar toda esta parte más oscura, sin perder el resto del contraste. Vuelvo a Camera Raw, ¿veis? Ahora estoy en Camera Raw. Voy a abrir un poquito los negros. Ya, ¿veis? Si os habéis fijado, ahora ya puedo detallar la cara del niño un poquito. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, pues igual aquí todavía, bien, yo creo que con esto será suficiente, pero en todo caso, podría corregir un poco los blancos, que no se me vayan, pero luego eso hay que tenerlo muy en cuenta en la impresión. Es decir, si vas a imprimir, por ejemplo, si yo me coloco aquí en esta nube, aquí tengo un valor de, si lo veis en el histograma, aparecen tres valores que son bueno, que son el mismo valor de cada canal, 216. Estoy muy cerca del 255, que es el valor de blanco máximo, ¿vale? Entonces aquí tengo que ir con mucho cuidado, ¿vale? De que, claro, después intervendrá el contraste del papel, la forma en la cual se imprima, el proceso de impresión que se tenga, lógicamente, el tipo de impresora, la cantidad de tintas que utilizamos y, por tanto, pues claro, todo eso también se tendrá que tener en cuenta, ¿vale? Pero aquí, por precaución, si queréis, porque igual le voy a dar un poco más de contraste en Photoshop, cerrad un poquito los blancos, ¿vale? Para no quemar. ¿Veis? Ya estoy en 200. ¿Veis? He conseguido bajar 10 puntos esto. Ahora ya tengo un margen casi de 50 puntos. 205, 255. ¿Lo veis? Ese margen de 50 puntos a la hora de imprimir, no, ya casi casi aseguro que no voy a perder, que no voy a ir a blanco absoluto, ¿vale? Lo mismo en esos trozos de agua también, 221, aquí un poco más, bueno, ¿vale? Hemos hecho el trabajo en Camera Raw, simplemente aceptando, volveremos a Photoshop, ¿vale? Se podría intentar levantar un poco más esto, si queréis, sin perder el cielo. Si hay que tocar el cielo aquí, se podría una vez más hacer eh, una selección, fijaros, una selección del cielo directa, ¿eh? ¿Vale? Aquí y entonces, mediante otra capa de ajuste, se podría rehacer un poco más, por ejemplo, con curvas, ¿ves? Darle un poquito más de profundidad, ¿vale? Activamos la máscara y desvanecemos un poco la máscara, ¿vale? Y del mismo modo, también podríamos hacer otra cosa. Si os parece que el niño está demasiado oscuro y no queréis volver a cámara RAW, aquí tendríamos una opción muy buena que es trabajar una máscara de luminancia para las sombras, ¿no? Es decir, lo fácil sería, mm, lo más fácil aquí sería hacer la selección por gama o rango de color, más que por luz, coger.
las sombras, ¿vale? Y fijaros, aquí voy a ir a tolerancia mínima y voy a ir bajando para que me quede solamente, prácticamente el niño de la bicicleta, solamente. ¿Veis? Aquí. ¿Veis? Eso es la máscara, ¿eh? ¿Vale? Entonces, le digo, ok, tengo, a pesar de que me ha quedado otras partes, ¿vale? Pero aquí ya con una selección pues, de niveles o de curvas o lo que queráis, ¿veis? Ah, no vamos bien. Vamos a intentar levantar todo lo que se levanta un poquito, no mucho, ¿veis? Es aquí es demasiado ya. Bueno, hay diferencia, ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a aumentar un poco la visualización. Se ve, ¿no? ¿Eh? ¿Veis? Estas partes más oscuras, mediante esta máscara de luz, ¿vale? Conseguimos levantar. Bien, si la diéramos por terminada, que yo creo que está como como bastante aceptable ahora mismo, ¿vale? Ahora tendríamos que ya directamente en Photoshop, aunque tenga el archivo por capas, yo directamente ya podría ponerla al tamaño y a la resolución que tuviera que quisiera imprimir, pues imagen, tamaño de imagen, imagen, tamaño de imagen, y a partir de aquí, pues tamaño y resolución que quiera hacer. Cuando tengo el tamaño y la resolución, entonces es cuando aplico máscara de enfoque. La máscara de enfoque hay que aplicarla siempre cuando tienes el tamaño real al que quieres trabajar y la resolución a la que vas a imprimir, ¿de acuerdo? No antes. Y lanzaría directamente a imprimir, ¿vale? En este caso, repito, yo imprimiría con el papel de Canson Infinity que se llama Barita Prestige 2. En estos momentos yo creo que es uno de los mejores papeles del mercado para eh, eh, para imprimir este tipo o para obtener una copia de este tipo de fotografías. Aquí pensad que hay mucho contraste y a la vez mucha gama de grises. ¿De acuerdo? Es un papel con un acabado, bueno, es un papel de celulosa y de algodón, ¿eh? Un poco de los dos. No es un papel de algodón puro, ¿vale? Pero eso, a ver, tampoco es que sea una cuestión de máxima calidad o no. Los papeles de algodón tienen una salida y los papeles trabajados de celulosa y de algodón pues tienen otra, ¿vale? Aquí lo importante de este papel es que tiene, una vez ya hecho el papel, ¿vale? Tiene una capa exterior de sulfato de varita, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que lo hace? Muy parecido a el papel tradicional de laboratorio. ¿Vale? Por tanto, yo aquí, repito, Varita Prestige 2 es el que yo utilizaría para esta fotografía. Además, me olvidaba, es un papel de gramaje alto, son 340 gramos, con lo cual es un papel ya consistente, es decir, es un papel casi en función también de cómo fuera la impresión, el tipo de impresión que hacéis, pero sería una impresión fine art de máxima calidad, suficiente para poder tener
una copia de museo prácticamente. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, yo no sé si valdría la pena, Iria, porque vamos muy bien de tiempo. ¿Me escuchas, Iria? Sí, Vale, no sé si hacer un pequeño cambio, porque estaba pensando que después, si hacemos las preguntas después, a lo mejor alguna pregunta puede ir en el sentido de la parte técnica que hemos desarrollado ahora. Entonces tendré que volver atrás y tendré que volver a hacerlo. vale, pues si quieres te Entonces, igual leo. valdría la pena que abriésemos, yo qué sé, 10 minutos, un cuarto de hora, como mucho, en lugar de hacerlo al final, hacerlo ahora. Es decir, que abriéramos turno de preguntas por si hay alguien que quiere formular alguna pregunta. Genial, yo he ido apuntando porque me han ido pasando por aquí preguntas. Si quieres te leo las que tenemos hasta ahora. Bien, adelante. Mira, tenemos a Alberto Quesada que nos ha hecho tres preguntas y la primera dice, cuando se hacían los negativos, ¿cómo se controlaba el grueso del grano para dar alguna idea narrativa? Respondo directamente, ¿vale? Las películas, en función de la cantidad de plata que llevaban, tenían mayor o menor mm, cantidad de este grano. El control ¿Perdón? El control del volumen del grano venía controlada en el laboratorio a la hora de revelar el negativo. Había reveladores de grano fino, reveladores de grano normal y reveladores que potenciaban el grano. Dependiendo, por ejemplo, un revelador como el Rodinal, grano fino, pero se utilizaba este revelador en una proporción distinta según el tipo de grano que tú querías. En una proporción quiere decir una parte de revelador y tres partes de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esta era una forma de regular. La temperatura a la cual se revelaba también afectaba al tamaño del grano. Es decir, en el proceso del revelado del negativo había varias maneras de controlar químicamente este grano. ¿Qué más, Iria? Genial. También Alberto nos pregunta, en fotografía documental, ¿cómo puede contarse una narrativa visual de un tema con pocas fotos? Esto no vamos a contestarlo hoy. Discúlpame. ¿Cómo era, Alberto? Sí, Alberto Quesada. Discúlpame, Alberto, porque no nos da para explicarte lo que es la narrativa visual. Eh, es largo de explicar cómo se constituye, cómo se construye una narrativa a partir de varias fotos, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes hacer un reportaje, puedes hacer un ensayo, puedes hacer incluso una serie, pero es un poco largo de explicar. Precisamente yo ahora tengo en uno de mis cursos que estoy haciendo online a través bueno, de mi portal web, ahí ahora mismo tengo un curso se basa en lenguaje y narrativa visual, pero es un poco largo para explicarlo ahora. Sin problema. De hecho, lo que comenta Gabriel, si queréis también saber más cosas sobre fotografía y otros consejos, recordad que lo podéis seguir en sus redes sociales y también lo iba a comentar al final del vídeo, pero aprovecho ahora de que tanto este vídeo lo podréis ver tanto aquí en la web de Fila como en el nuevo canal que se ha abierto Gabriel, que se estrena oficialmente este sábado, que es Gabriel Brau Fotografía 1975, todo junto, que es un canal de YouTube donde también irá colgando diferentes consejos y especificaciones técnicas. Continuamos con las preguntas, Gabriel. También de Alberto tenemos esta, que dice, esa imagen de Photoshop, la que tienes ahora en pantalla, ahora mismo la tienes en RGB. ¿En algún momento la pasarás a escala de grises o la dejas en RGB? Hay que dejarla en RGB porque de la misma manera que el proceso correcto,
No digo que no haya más procesos, ¿eh? Pero el proceso correcto, a mi modo de ver, de hacer blanco y negro digital es captura en color, conversión a, mm, a blanco y negro, no a escala de grises, sino a blanco y negro, manteniendo los tres canales. Aquí están, ¿vale? Manteniendo los tres canales. ¿Por qué? Porque la impresora también hace el blanco y negro a partir de todas las tintas, no solamente a partir de la tinta gris o negra, sino que utiliza todas las tintas. Es decir, la teoría de esto es que el color influye en el tono de gris que se alcanza y por lo tanto un amarillo convertido a gris en función de su saturación y de su luminosidad puede variar, ¿verdad? En función de eso, del tono y de luminosidad, puede variar el tono de gris obtenido. Y esto es una de las cosas, aquí no se ha visto porque he hecho la conversión directamente desde Camera Raw, ¿vale? Pero si hubiera hecho la conversión desde Photoshop, se vería cómo yo puedo conseguir modificar el tono de gris a partir del color. ¿Eh? Esa es la respuesta a por qué hay que mantener en RGB. Perfecto. Luego tenemos a Dean CR que dice, soy principiante en fotografía análoga 33 milímetros y quiero empezar a imprimir mis fotos. ¿Qué ampliadora me recomiendas para iniciarme? Yo lo que no entiendo mucho son estas preguntas. Yo la voy a responder, ¿eh? Pero estamos hablando de fotografía digital, no de fotografía analógica. Es decir, la fotografía analógica, las herramientas, los utensilios que hay son distintos. Es decir, el proceso fotográfico, diríamos, la teoría es la misma. Lo que pasa es que las herramientas son distintas. Esta persona dice fotografía analógica de 33, no, es de 35 milímetros, que es el paso universal en fotografía en fotografía de película en blanco y negro. ¿Qué ampliadora? Bueno, lo último que se conocía es decir, la última técnica que yo hice cuando hacía fotografía de laboratorio fue el sistema multigrado en el cual había un papel de una densidad única y a partir de unos filtros se creaba el grado de contraste y la gama tonal. Entonces yo te diría que en la ampliadora, primero, depende del tamaño de la barra, lo que tú quieras aumentar o disminuir. Cuanta más barra tengas, más podrás subir el cabezal y más grande podrá ser. Tienes que tener cajetín para el negativo y cajetín para filtros de color, si es que haces este sistema, o también puede ser una ampliadora con cabezal de color, que eso también se podía utilizar, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Ah, y lo más importante de la ampliadora es la óptica que utilices, el objetivo que utilices. Genial, gracias, Gabriel. Luego tenemos a Antonio Lorente que nos comenta, hola Gabriel, soy Antonio. Cuando disparas lo haces siempre, o sea, lo haces en RAW, ¿verdad? Pero disparas siempre en color y luego en la producción lo pasas a blanco y negro, ¿o alguna vez tienes la cámara ya preparada para que dispare en monocromo? No, jamás disparo en monocrom. Yo repito que la fórmula que he encontrado para la máxima calidad, digamos, y la mejor versión del blanco y negro es precisamente capturar en color, es decir, dejar que el filtro de Bayer actúe, haga su función, ¿de acuerdo? Por eso que os decía, porque claro, yo ahora aquí, a ver si con la otra foto podemos hacerlo. Si no, sacaré una nueva y veréis cómo cuando yo modifico el color,
se modifica el tipo de gris que aparece. Y esto es una forma de conseguir mejor contraste y mayor gama de grises. Y por lo tanto, yo quiero aprovechar. Habréis oído muchas veces decir que la fotografía digital de lo que va es de capturar información. Por eso trabajamos en RAW, por eso trabajamos a 16 bits, es decir, la máxima información, ¿vale? Eh, Hay cámaras que permiten capturar solamente en blanco y negro. Esas cámaras se les ha quitado el filtro de Bayer. A mi modo de ver, es una opinión personal, es una opción, pero es una opción que nos proporciona un archivo con un exagerado contraste, ¿eh? Precisamente con muy buen contraste, pero nos falta esta gama, ¿verdad? La gama es como más información. Fijaros aquí en el cielo que no tengo un negro puro, tengo muchos grises, ¿eh? Perfecto. Pues hacemos estas cuatro preguntas que me quedan y ya continuamos, ¿vale? Vale. Buenas tardes, Gabriel. Soy Juan Sabater. En lo relativo a los retratos, ¿con qué distancia focal trabajas? ¿Lo haces en 85 milímetros o más largo? Un poquito más corto. Es decir, yo básicamente, mi equipo, yo tengo más objetivos, lógicamente, pero sobre todo en viaje, yo eh, para planos abiertos como este, me gusta mucho el 14-24. Yo personalmente trabajo con Nikon, eh, no por nada, sino porque trabajo con Nikon y ya está. 14-24 y luego tengo el 24-70 que es el que me está funcionando muy bien para el tipo de retratos que hago. Este 70 son 70 milímetros porque la cámara es full frame, ¿eh? Pero trabajar con 85 es una buena opción Perfecto. también. Juan Sabater también nos pregunta, en retratos, ¿cómo conectas con la persona para lograr su pose? Bueno, esto estamos también en lo mismo que hablábamos antes de la pregunta sobre la narrativa. Es una pregunta que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente las cuatro ideas, las cuatro pinceladas, son, primero, yo nunca me escondo, es decir, yo voy por la calle normal. eh, Intentando no llamar la atención ni por mi forma de vestir, ni por mi forma de comportarme, ni haciendo ostentación de la cámara, sino voy como una persona más andando por la calle. La cámara normalmente no la llevo delante, sino que la llevo en el hombro, colgada del hombro. Y quiero decir, cuando quiero hacer una foto la hago. No pido permiso porque creo que una foto pidiendo permiso ya no es la foto que yo he imaginado o que yo buscaba, y normalmente no suelo tener ningún problema. Eh, a veces hago algún gesto para darle a entender a la persona que le voy a hacer la foto, y en función de la respuesta de esta persona, pues la hago o no la hago. Es decir, es que si tú te pones delante de una persona, pues es que no hace falta hacer nada más, la persona ya te ve. Es decir, si yo estoy paseando por una calle de la India, de cualquier aldea de la India, es decir, la gente ya sabe a lo que voy si llevo la cámara. Y claro, si no la llevo es otra cosa. Pero si la llevo, es decir, si yo me pongo delante de una persona y cojo la cámara que llevo colgada del hombro y hago el gesto de llevarla a los ojos, la persona ya sabe, y si no me dice nada, yo hago la foto. También a veces entablo conversación antes de hacer la foto. También a veces intento buscar esa empatía con la persona para hacerle entender que me interesa algo de él o de ella, ¿no? Que si no es aquello de aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Perfecto, pues acabamos con dos. A ver, Alberta
O Albert, no sé por qué es todo junto. Entiendo tu elección del papel mate para la imagen del bosque con niebla, pero ¿escogerías un papel mate para cualquier foto que tenga cierto contraste sea en color o blanco y negro? Sí, sí. A mí esto es más una cuestión de gusto personal. A mí, por ejemplo, el papel mate me gusta mucho. Es decir, ya antiguamente había otros papeles de Canson que yo utilizaba al principio cuando contacté con Canson para temas de impresión, de otros molinos, de otras fábricas de papel, que eran muy parecidos al que ahora os voy a decir para otra foto y os voy a comentar, mm, y los utilizaba. A mí personalmente el papel mate me gusta. Ahora, tened en cuenta que el papel mate rebaja el color, matiza el color, pero yo creo que esto va sobre gusto. Es decir, a ver, hoy en día hay una tendencia, desde la fotografía digital, hay una gran tendencia a sobresaturar los colores de una forma exagerada, ¿vale? Esto a mí personalmente no me gusta. Yo intento, cuando trabajo en color, intento dejar el color lo más real a lo que yo recuerdo, porque al final el color es una impresión. O sea, nadie puede asegurar que vea el color de la misma manera. El color es una impresión y por lo tanto yo intento que el recuerdo que yo tengo de aquel color pues me quede lo más parecido posible. Eh, a nivel, por ejemplo, de fotografías de calle, yo podría utilizar papel mate. Si lo que se hace es, por ejemplo, fotografía de fauna o fotografía de naturaleza, bueno, por ejemplo, de pájaros, o bueno, ahí a lo mejor interesa potenciar un poco más el plumaje o yo qué sé, o el color del animal, por ejemplo. Bueno, entonces no tendría tanto sentido utilizar un mate, pero lo veo más como una cuestión de gusto que como una norma de para estas fotos uno o para estas fotos otro. Perfecto, pues terminamos la ronda de preguntas con Alberto Quesada de nuevo, que nos ha comentado antes. Si ya tuvieras que mandar esta fotografía, la que tienes en pantalla, para imprimir en un libro en que toda la preprensa va en CMYK y blanco y negro, ¿la dejarías en CMYK entonces? Jamás. El fotógrafo es fotógrafo y el impresor, impresor. Y esto lo tengo muy claro. He editado varios libros y el fotógrafo termina su trabajo cuando termina la fotografía en RGB. Ese es el lenguaje técnico del fotógrafo. El impresor conoce la máquina con la cual va a tirar, si es impresión offset, si es impresión digital, conoce el tipo de papel que va a aplicar, con el cual se va a hacer el libro, conoce el punto de trama del papel, el punto, en fin, conoce una serie de cuestiones técnicas que yo no, como fotógrafo, desconozco y que es necesario conocer para hacer la conversión de RGB a CMYK. Esta conversión la tiene que hacer el impresor o el diseñador gráfico, si es que lo hay, ¿vale? El grafista, que sea el que monte el libro. Pero el fotógrafo, yo no recomiendo hacer que sea el fotógrafo el que haga la conversión de RGB a CMYK. Perfecto, pues hay un par más, pero las podemos dejar para la siguiente ronda, si te Vale, parece. pues venga, seguimos. Vamos a quitar esta y vamos a hacer la otra, que es esta de aquí. Igual que antes, doble clic y abro en Camera Raw, ¿vale? Compruebo, vale. Fijaros en una cuestión. La toma de antes era una toma que casi estaba al límite en las luces. Es decir, en la escena de antes era una escena a plena luz
y yo sabía que podría controlar esas luces mediante en un tipo de toma, que es la que hice, y mediante el procesado que le he dado. Aquí la situación cambia completamente. Yo estoy en el interior de un bosque, la niebla es una niebla, en este caso, bastante densa, y aquí tenemos un problema, y es que si exponemos para las altas luces, que es como dicen que hay que exponer en RAW, es posible que la niebla nos desaparezca o se nos queme, porque la luz más alta la tenemos en la niebla. Y por tanto, en este caso, mi consejo es que tiremos un poco a la baja, es decir, sin generar ruido en las sombras, ¿vale? Pero, hombre, se podía haber apurado un poco más hasta aquí, pero no recomiendo que se apure hasta el final. ¿De acuerdo? Es una opinión, repito, ¿eh? Yo tengo un trabajo hecho sobre paisaje en niebla, que se llama Luz de Niebla, y está en mi página web, en las series, y a partir de ahí, si lo veis, veréis que la niebla no está quemada en ningún caso, ¿vale? Es un tema importante, ¿vale? Primero de todo, ahora que tenemos la imagen expuesta, vamos a levantar un poquito la exposición hasta aquí. Ah, bueno, mira, vamos a hacer otra cosa. Para hacerlo diferente, esta la vamos a convertir. Bueno, no, hemos dicho que la convertiríamos, perdón. Vamos a seguir en color y haremos la conversión en Photoshop, ¿vale? Vamos a abrir. ¿Veis cómo voy aumentando? Bueno, yo creo que sería suficiente, ¿vale? Ahora sería ya una exposición un poquito más correcta. Voy a ir directamente a producir un poco más de contraste. Tengo que ir con cuidado con esta herramienta porque según cómo, mira, voy a hacer otra cosa. En lugar de tocar esto, que es lo que se tendría que, el regulador que se tendría que tocar para aumentar un poco el contraste, voy a ir a las luces, aquí, y voy a intentar sacar un poquito más de información de esta zona más clara. Más información quiere decir que se vea más, un poquito, sin perder la niebla, evidentemente, un poquito más la textura de los árboles, ¿vale? Vamos aquí. Bueno, ya está bien, ¿veis? ¿Vale? Fijaros que la niebla nos llega hasta aquí delante, ¿vale? Vamos a hacer igual que antes por si nos interesa después volver aquí. Podemos variar un poco. Aquí la temperatura de color está muy alta. ¿Lo veis? Igual si enfrío un poquito, después podré. Esto también es muy importante porque la temperatura de color influye en la conversión a blanco y negro, ¿no? Si enfrío un poco, estos verdes de aquí tendrán un poquito más de importancia y la niebla me irá un poco más a ser más real, a ser más clara, más blanca, no tan azulada, por ejemplo, aquí, ¿vale? Voy a bajar, nada, a 5500 directamente. Bueno, ya ha cambiado, ya me gusta más, ¿vale? Voy a abrir como objeto inteligente y ahora sí, desde aquí voy a hacer una conversión desde Photoshop, ¿vale? Simplemente con una capa de ajuste de blanco y negro, ¿veis? Y ahora veréis lo que os decía del color.
esta es la conversión natural que hace el programa, pero fijaros, si yo filtro en azul, es decir, doy más importancia al canal azul, este es el cambio. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Si filtro en rojo, por ejemplo, que es el opuesto, este es el cambio. ¿Vais viendo? Por tanto, en este caso, vamos a volver atrás, ¿vale? Yo podría añadir, ¿dónde estoy? Aquí, ¿vale? Una capa de ajuste y ahora directamente sobre la imagen mover los deslizadores de color, ¿vale? Para potenciar un poquito más el contraste. Esto lo hago con esta herramienta. Me vengo aquí, recordad que aquí teníais rojo, por ejemplo, puedo levantar un poquito el rojo. ¿Veis? Aquí tenía verde, levantar un poquito el verde. ¿Veis? A la que yo voy moviendo el color, lo que estoy haciendo es generar una mayor diferencia entre distintas zonas de la imagen. Por ejemplo, quiero levantar un poco estas piedras, ¿vale? ¿Se ve? Entonces, ahora, pues igual que antes, por ejemplo, con una capa de ajuste de curvas, puedo generar ese contraste medio, por ejemplo, ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento, ¿eh? Y vamos a volver otra vez a Camera Raw. Ahora que la tenemos en blanco y negro, ¿vale? Nos falta una herramienta fundamental en el blanco y negro, que es la claridad, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Veréis cómo, ahora que le aplique claridad, estos árboles y estas piedras y estas raíces se empezarán a tomar volumen, ¿vale? Y vuelvo a ver si ahora, a ver cómo ha quedado. Bueno, ha cambiado, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¿Lo veis? El cambio, ¿eh? ¿Vale? Puedo incluso volver y darle a tope, volver. Y ahora desde aquí, bueno, varias opciones. Por ejemplo, si añado o duplico la capa de curvas, duplicaré el contraste, por ejemplo, lo más fácil, ¿vale? ¿Veis? Ahora, la segunda capa, ese efecto es demasiado fuerte. Fijaros que yo voy manteniendo la niebla en todo momento, ¿eh? Que es lo que me interesa, ¿eh? Voy a bajar la opacidad a la mitad, ¿de acuerdo? Y para terminar, voy a hacer una máscara sobre las zonas más oscuras y las intentaré levantar un poco, ¿vale? Hago una selección y sobre esta selección, con una capa de ajuste, por ejemplo, de niveles o de curvas, me da igual, ¿vale? Intento dar un poco más de volumen, ajusto la máscara, vamos a repetir, vamos a poner un poquito más aquí, ahora, ¿vale?
Vamos a rebajar un poquito más el contraste de esta capa. Y yo creo, poco más o menos, que la imagen podría estar terminada. Eh, Podríamos seguir, ¿eh? O sea, no sé. Si aquí, por ejemplo, podríamos levantar un poco, vamos a ver, desde Camera Raw, por ejemplo, pero es que aquí yo la veo bastante bien. ¿Vale? Y aquí sí que a lo mejor valdría la pena un poquito. A ver qué ha pasado. Hemos ganado, fijaros, ¿eh? El cambio. Yo la veo bastante bien, bastante correcta, ¿de acuerdo? Eh, ya lista para imprimir, ¿eh? Tal como decíamos, ¿vale? En este caso, ¿qué papel utilizaría? Aquí me interesa mucho no perder, es decir, poder reproducir esta zona de niebla al máximo. Fijaros que es esta de aquí detrás también, que hay que ver todos los detalles, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay que ver y poner atención a todos los detalles, ¿vale? Esta es una imagen que no puede tener mucho contraste. Estamos en una situación de niebla y por tanto la- la- además una niebla muy densa, con lo cual pues las luces aquí se van apagando, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un poco lo que os decía antes, que yo intento mantener la, la luz y el color que me encuentro. No me gusta, no, no soy de los de falsear muchísimo o de cambiar la orientación de la luz o el tipo de luz. No. Mm, yo me baso mucho en la toma, cada vez más, cada vez me esfuerzo más cuando tomo la fotografía en el encuadre, en la medición, en entender bien cómo afecta la luz al territorio que estoy haciendo, a la escena que estoy haciendo, ¿vale? Cada vez me interesa más estos temas que no después trabajar mucho en postproducción. Aquí creo incluso que he hecho demasiado. Seguramente, si yo repasara la imagen real que tengo, no tiene tantas capas. Es decir, no. eh, Intento resolver mucho en Camera Raw cuando proceso. ¿Vale? Entonces, esta imagen yo la imprimiría en un papel relativamente nuevo, ¿vale? Que ya existía como papel en Canson, pero que ahora han hecho una nueva versión que, si cabe, eh, casi incluso es mejor que la anterior, ¿vale? Es el Arches BFK Rivers Pure White, es decir, blanco puro, ¿de acuerdo? Arches, B de Barcelona, F de Francia, K de kilo, Ribes, Pure White. Es un papel mate, es un papel para bellas artes, 100% de algodón, con un gramaje importante, 310 gramos, ¿de acuerdo? Tiene una superficie aterciopelada muy bonita, ¿de acuerdo? Y está, bueno, este también importante, la fabricación es por el sistema tradicional de molde, de rollo, ¿eh? ¿Vale? En forma redonda que le llaman, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí me funcionaría muy bien esta imagen con este papel. De hecho, en esta exposición que yo os comentaba de luz de niebla, todas las fotografías están, las 60 fotografías que hay, están hechas con este tipo de papel.
Hay copias a 50 por 70 y copias a 40 por 50. Esta es una de ellas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto, no sé, yo daría por acabado lo que es esa parte de esta masterclass. Y bueno, pues no sé, intentaría, pues no sé si hay más preguntas, iría, o si se puede establecer un diálogo, un coloquio, no, pero la gente puede preguntar o no sé. ¿Cómo lo Teníamos ves? ¿Sé dos cómo vamos de tiempo? vamos bien, vamos bien. Sí, Teníamos dos de Alberto Quesada también, que comentaba, Gabriel, para fotografía nocturna, ¿qué iluminación utilizas en tus viajes? Pero claro, también me imagino que esto también es otro mundo, como comentabas antes. yo no hago fotografía nocturna, partiendo de esta base, es decir, en la fotografía nocturna que creo que Alberto quiere mencionar, no hago, es decir, a ver, fotografía astronómica, para entendernos, de estos cielos que buscan yo qué sé, las constelaciones, la Vía Láctea y tal. Yo no hago este tipo de fotografía, por tanto, te puedo ayudar muy poco en este sentido, Alberto. Yo si hago alguna fotografía nocturna, que la hago en los viajes, es directamente con la cámara y a partir de subiendo ISO, ¿vale? Es decir, lo que sería aprovechando, tengo por ejemplo alguna nocturna hecha pero nocturna de calle, no nocturna de cielo, que es muy diferente, para mí es fotografía de calle igualmente, ¿vale? Donde salen personas, edificios, etcétera, ¿vale? La tengo hecha, por ejemplo, en Benarés, porque hay luces muy bonitas, esas las tengo en color, ¿vale? Y alguna ceremonia también. Entonces ahí lo que hago es subir el ISO y ya está. Ujú. Igual, Alberto ahora comentaba que igual iba relacionado. Decía, me imagino que usas la velocidad de 100 o 125 mínimo y un ISO de 100. Ya, pero es que esto es la Mm, técnica que tienen los de la fotografía nocturna, que hacen que yo no te puedo ayudar, Alberto, porque no es el tipo de fotografía que yo hago. claro. Pues hasta aquí son las preguntas que tenemos ahora. Me voy a conectar la cámara para... Bueno, recordar que si queréis hacer alguna pregunta es la última oportunidad ahora, pero de todas maneras recordad que podéis seguir el trabajo de Gabriel en todas sus redes sociales, su página web. También tiene en la página web una newsletter donde os podéis inscribir para recibir noticias de fotografía y su trabajo. Y también aprovecho para recordar que ahora ya tenéis abierto el sorteo, que tenéis el botoncito debajo del vídeo para acceder, para poder optar a ganar el pack de Discovery Packs de Canson Infinity. Y Gabriel, no sé si quieres añadir alguna cosita más, porque veo que no Yo, hay ninguna pregunta. bueno, yo por mi parte creo que no, es decir, hemos visto dos ejemplos, hemos visto eh, cómo se procesa un archivo RAW. Eh, Repito, para mí es importante porque igual, claro, con esto de la fotografía digital se empezó cuando empezó a entrar en España, hubo una correlación muy importante de fotografía digital, Photoshop, ¿no? Es decir, y la gente le daba seguramente mucha importancia a lo que era el trabajo de postprocesado, ¿vale? Yo reconozco, por ejemplo, que en mi trabajo sobre África, en Luces de África, mi primer libro, ahí yo hice mucho trabajo de postprocesado en las imágenes y tal. Pero hay que pensar que en aquel momento se sabía muy poco acerca de las cámaras digitales, por ejemplo, ¿no? Se sabía mucho de Photoshop, porque Photoshop era un programa que ya existía. Además, era un programa que no estaba hecho o no estaba pensado para fotógrafos, sino que, quiero decir, los diseñadores,
creativos utilizaban este programa y por tanto era un programa que se adaptó a la fotografía digital. Se sabía mucho, pero se sabía poco de las cámaras. Ahora las cámaras han evolucionado. Yo creo que ahora mismo tenemos unas cámaras potentísimas para hacer fotografía y entonces ya no nos es tan necesario, bajo mi punto de vista, repito, ya no nos es tan necesario ese trabajo de post, sino que es el momento de volver a la fotografía de toda la vida, en la cual se entendía que una fotografía se hacía cuando se tomaba, no a posteriori. A posteriori, evidentemente, nosotros podemos hacer creaciones digitales, todas las que queramos, ¿de acuerdo? El fotomontaje existe desde tiempos inmemoriales. Ahora tenemos la inteligencia artificial, podemos hacer absolutamente lo que queramos, ¿vale? Y por, y por tanto, pues todo esto es válido bajo mi punto de vista, pero la fotografía como tal, el acto fotográfico es un acto que tiene lugar cuando se hace la fotografía. La emoción que siente el fotógrafo para reproducir o representar aquel momento. Las sensaciones que yo tenía, sensaciones físicas, por ejemplo, cuando yo estuve delante de esta escena que tenemos ahora en pantalla. Yo tenía unas sensaciones físicas de frío, de humedad, de tal, ¿no? Y un momento emocional, vamos a decirlo así, que me llevaron a efectuar esa fotografía de esa manera. Es decir, había una parte emocional más una parte física más una parte cognitiva propia del ser humano únicamente, que es la que me llevó a este resultado. Todo lo que yo haga a posteriori únicamente, a mi modo de ver, debería de servir para representar mejor aquello que vi. Mm, Todo lo que sea cambiarlo, bueno, a mi modo de entender es cambiar la fotografía, es decir, es cambiar aquello que yo vi, sentí, me emocioné en aquel momento, ¿no? Que es válido perfectamente. Yo no discuto que un fotomontaje no sea válido, claro que sí. Yo no discuto que una fotografía generada por inteligencia artificial no sea válida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cada artista se expresa con las herramientas que quiera. Entonces yo, en mi caso, digo, lo único que digo es que ya no deberíamos de llamarle fotografía, porque la fotografía es aquella que se escribe con la luz a través de una cámara. Esto es lo que inventaron y lo que nos han trasladado. Por eso yo he ido derivando en que cada vez intento esforzarme más en la toma y menos en lo que es la postproducción. ¿Vale? Simplemente pues este comentario. Muchísimas gracias, Gabriel. Y muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros, por hacernos viajar a través de tu trabajo. Y nada, ya sabes que esto es tu casa también y esperamos tenerte próximamente de cara a otros años. Muchísimas Y gracias. Sí, no, dar gracias también a la gente que nos ha seguido hoy y ya sí. está. O sea que Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en fin, en este webinar o masterclass o ya no sé cómo llamarlo. Muchísimas gracias. Si sois personas que estáis interesadas en fin, en la impresión, yo os recomiendo que visitéis la página de Canson porque, repito, hay una infinidad de papeles ahora mismo. El tema de la impresión ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, impresión digital ya se admite en los museos porque ya hemos dicho que se puede obtener una calidad museo. Algunos tipos de impresión, sistema Giclée, por ejemplo, ya se van a 200 años
de duración de la copia, que casi, digamos, es prácticamente igual que lo que era la fotografía química que conocíamos de toda la vida. Por tanto, ahora mismo ya tenemos un campo muy abierto para poder volver a tener nuestras imágenes de forma física. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, a ti, Iria, por todo, a Canson, por supuesto, y nos vamos viendo. Nos vemos. Perfecto, que Gracias. vaya